Hola, muchas gracias a los integrantes de Voz Jurídica por hacerme esta invitación a compartirles un tema muy interesante que ahora se ha puesto en boga, pero como vamos a ver en el transcurso de la charla, pues es algo que ya tenemos desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, y con sus actualizaciones, solamente que, bueno, la salud se ha vuelto un tema relevante en estos meses y es por ello que queremos compartirles a través de Voz Jurídica, pues cómo podemos nosotros aplicar estas NOMS, las normas oficiales mexicanas, en especial las que están relacionadas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Bueno, voy a permitirme para la exposición compartirles una presentación que preparé para que podamos ir siguiendo este tema. Y por favor, como les comentaron, en cualquier momento que tengan alguna duda, la escriben en el chat y vamos a tener tiempo para tener micrófono abierto y poder resolver preguntas, ya sea hechas a través del chat o que ustedes puedan hacer, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a ver en esta tarde, en esta hora? Pues menudo problema en que me metieron Rubén y Juan al proponerme abarcar dos temas que realmente pues nos abarcarían pues semanas, ¿no? Pero en esta oportunidad voy a tratar de ser muy preciso en ver qué es lo que necesitamos nosotros como abogados, asesorar a las empresas para que ellos tengan los cumplimientos a estas normas, ¿no? Entonces, esa es la intención, ¿no? Uno, entender el marco legal de por qué nosotros tenemos que cumplir estas normas y también entender de la norma 35 consideraciones para su aplicación, que son factores de riesgo psicosocial. Vamos a platicar qué es un poquito de los factores de riesgo psicosocial, qué es lo que nos pide la NOM 35 y cómo podemos ir cumpliéndola. Y también vamos a ver la NOM 30, que es la importancia de los servicios preventivos, que desde mi punto de vista, que va a ser el que les voy a poder compartir esta tarde, para mí es el inicio de todas las normas, ¿no? Ya que aquí pues tenemos la directriz de cómo nosotros podemos ir cumpliendo pues con todas las demás normas que tenemos consideradas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, esto es lo que vamos a abarcar en la charla y pues me gustaría platicarles un poquito del marco legal con el que contamos, ¿no? Bien, pues como nosotros contamos con un sistema jerarquizado de normas, tenemos una tradición positivista, normativista dentro de México, pues no cabe duda que nosotros tenemos que fundamentar todos nuestros actos, todas nuestras acciones de carácter legal pues en la norma madre, en la ground norm, ¿no? Como por ahí algunos teóricos del derecho la nombraban como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? En especial para los temas del trabajo, tenemos un artículo que es el 123, que en su apartado A, fracción 15, pues nos dice que en los centros de trabajo, pues los patrones y los trabajadores pues tienen que observar, ¿no? Los acuerdos y todas las reglamentaciones sobre higiene y salud en el trabajo, ¿no? Esto aplicado a los establecimientos laborales, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un primer margen en el cual reducimos el campo de aplicación de la norma a los establecimientos laborales, ¿no? Esta definición, o que me dice, bueno, ¿qué podemos entender como un establecimiento laboral? Pues la verdad es que no hay una definición legal que podamos tomar, ¿no? Solamente podemos decir un lugar donde se producen bienes o se dan servicios, ¿no? En cual haya pues una relación laboral y tengamos estos resultados, ¿no? Pero bien, estas características también pues nos ayudan un poquito a identificar a quién va dirigido estas normas, ¿no? Y bueno, también es importante que dentro de esta observancia, pues se adecúen pues toda la normatividad para prevenir accidentes en el uso de máquinas, instrumentos materiales de trabajo y bueno, ahora pues también lo que se busca es garantizar la salud y la vida de los trabajadores en sus factores de riesgo psicosocial, ¿no? En cuestiones que tienen que ver
con su estabilidad emotiva, con su relación con la familia, con su relación con sus compañeros de trabajo, con su relación con el ambiente laboral, ¿no? Y en especial hemos visto reformas en los últimos años dirigidas a la protección de menores, mujeres embarazadas, ¿no? Entonces también hay una normatividad especial para eso, ¿no? Y cada una de ellas, al incumplirlas, al no observarlas, al tener omisiones, bueno, pues se considera una sanción, ¿no? A quien no le haga caso, ¿no? Entonces, a partir de la Constitución Política, pues las empresas o los centros de trabajo, pues tienen esta obligación. Ahora, yéndonos, hablando o siguiendo con esta jerarquización normativa, pues la ley especial que atiende los temas del trabajo, todos la hemos escuchado hablar, sino que ya no la sabemos de memoria, es la Ley Federal del Trabajo, y en específico en su artículo 132, que nos habla de las responsabilidades del patrón, donde pues pues nos dice básicamente, no les voy a decir fracciones, pero básicamente pues nos pide 3 puntos. Y esto es lo que vamos a ver repetido en las normas, ¿no? Estas son las observancias que vamos a tener en todas las normas, ¿no? En este orden es como las normas están redactadas o están estructuradas, ¿no? Entonces, en general, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo nos pide instalar y operar, ¿no? Reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente, ¿no? Entonces, primera obligación del patrón la vamos a ver en que tiene que instalar y operar esas normas. Es decir, primero las debe de conocer y las debe aplicar. Segundo paso, bueno, es cumplirlas, cumplir los requisitos específicos de cada norma, y esto pues nos trae una tarea avasallante porque cada norma que tenemos nosotros dentro de lo que revisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues extiende su aplicación de manera no homogénea, porque hay que ver la naturaleza de cada centro de trabajo. Si hay producción, si es un servicio, si es servicio que tiene que ver con alimentos, si son servicios médicos, si estamos en una mina, si estamos en industria que tiene el carácter de manejar material de construcción, si tiene equipo para construir, si trabajan a la altura, en trabajos de altura, es lugares confinados, ¿no? Entonces, bueno, esto de cumplir la norma no es tan sencillo como decir, bueno, estas son las 52 normas oficiales mexicanas que protege la Secretaría del Trabajo, bueno, que supervisa la Secretaría del Trabajo, y todas estas las tienen que aplicar para mi negocio, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo arduo que nos ayuda a identificar cuáles son las normas que yo tengo que cumplir para mi actividad económica, ¿no? Y también algo que nos piden es la difusión, que la difusión la podemos hacer especialmente a través de la capacitación. Por ahí estaba leyendo una frase en la semana que nos decía que, bueno, si nosotros tenemos personas capacitadas, estamos previendo pues accidentes laborales, ¿no? El conocimiento de todas las medidas de seguridad e higiene dentro de un centro de trabajo pues evita riesgos. Y ahora este ejemplo lo tenemos muy latente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos acatado todas las normas de seguridad y higiene en esta pandemia, ¿no? Tal vez no hubiéramos llegado hasta estas fechas para poder reactivarnos, ¿no? Entonces, esta parte genera un juego muy especial porque es la sensibilización que le tenemos que dar a los trabajadores, a las personas, a los mismos patrones, para que ellos adopten estas medidas y entonces las hagan parte de ellos, ¿no? Con la idea de evitar riesgos de trabajo, evitar pérdidas materiales, pérdidas de salud, ¿no? Y bueno, en el caso de la NOM 35, pues tener un ambiente agradable dentro de su centro de trabajo, ¿no? Bien, yo les pido que estos 3 puntos no los dejen de observar porque son puntos que van a ser como un eje transversal que vamos a estar analizando con la NOM 30 y la NOM 35, ¿no? Que eso es lo que nos acata. Lo voy a hacer solamente viendo qué es lo que tenemos que instalar, cómo se tiene que instalar y
la parte de la difusión, ¿no? Entonces, en estos 3 puntos voy a fijar el análisis de la NOM 30 y la NOM 35, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, es obligación para los trabajadores. Bien, pues me gustaría considerar primero la NOM 35, ya que, bueno, es como la nuevecita. Es una NOM que en realidad me ha llamado mucho la atención en lo que se refiere a la técnica legislativa, ¿no? En la técnica legislativa, bueno, hay una serie de estándares que nosotros buscamos, ¿no? Como tener un objetivo o a quién va dirigida esa norma, tener ya definiciones de los conceptos que se utilizan, porque esto de no tener definiciones de los conceptos que se utilizan dentro de las normas nos causaba muchos problemas de interpretación. Entonces, bueno, la NOM 35 cumple con esas características de tener un catálogo, ¿no? de conceptos que nos pueden ayudar a facilitar la interpretación y el entendimiento de la norma. También nos trae esta NOM, bueno, las consideraciones que la autoridad va a tener para poder decir si tú cumples o no la norma. Nos da una serie de opciones, nos dice, bueno, para que tú cumplas la norma, tienes que presentarle esto a la autoridad, ¿no? Eso, la verdad que es un gran avance, una gran maravilla, porque, bueno, más en esta tarea que son la aplicación de las normas, pues puede darse mucho la interpretación además por las características técnicas que tiene cada una de las normas y en algún momento pueden darse de forma subjetiva, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy interesante. Y en el caso de la NOM 35, pues básicamente ya nos trae todos los instrumentos que debemos de aplicar, ¿no? O sea, nos trae una serie de cuestionarios que nos recomiendan para que nosotros los apliquemos y también ya nos trae las matrices de resultados para que nosotros podamos entregarle o dar o analizar la información para poder ejecutar acciones preventivas o correctivas. Entonces, bueno, esta norma es en especial muy interesante. Otra cosa que me ha traído de la NOM 35 es que es una NOM que ha sido aceptada por todos. Hemos tenido normas, leyes, reformas institucionales que no han terminado de permear a la sociedad, ¿no? Voy a hablar un poquito de la reforma penal, la reforma mercantil en los juicios orales, ¿no? La oralidad dentro de los juicios familiares. Son cosas que todavía ni los abogados ni la sociedad como que lo entiende. La mediación, ¿no? La mediación es algo como que los abogados, a pesar de que la mediación lleva en México tratándose de adoptar más de 10 años, todavía a los abogados nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entenderla, a las personas poder adaptarla, ¿no? Ya hemos tenido grandes avances, ya es una realidad, pero todavía estamos luchando. Esto no es el caso de la NOM 35, porque es una NOM que hemos entendido los abogados, han entendido los psicólogos, los trabajadores sociales, los informáticos, las personas que se dedican a desarrollo profesional, a desarrollo humano, los coaches de negocios, ¿no? Los coaches de vida, ¿no? Los psicólogos clínicos, pues han entendido muy bien esta norma porque su redacción, su manera en que está estructurada es muy digerible y muy aplicable, es muy práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que si queremos un ejemplo de técnica legislativa en todos sus procesos, desde la creación, aprobación y la publicación y la aplicación o la adopción, ¿no? Pues creo que la NOM 35 es un gran fenómeno que podemos analizar, ¿no? Pero bien, en este contexto, pues me gustaría compartirles un poquito de lo que es la NOM 35. La NOM 35 nos habla de factores de riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial es algo totalmente nuevo para nosotros y en México y también a nivel mundial. Por ahí ya se había trabajado con unos aspectos de factores de riesgo psicosocial, pero desde el punto de vista de equidad de género, ¿no? Esto hace mucho tiempo, el INMujeres tenía una certificación de INMujeres en el cual pues ellos implementaban un sistema de prevención a temas de discriminación
a favor de las mujeres, también incluía los nombres, acciones afirmativas, ¿no? A favor de los hombres, a favor de las mujeres, todo esto para mejorar un ambiente laboral, ¿no? También tenemos las normas ISO, ¿no? Las ISO que estaban muy preocupadas por procesos, procedimientos, ¿no? Pero descuidaban esta parte de el ser humano, ¿no? De, bueno, sí tengo un proceso diseñado, tengo el paso 1, el paso 2, el formato 1, el formato 2, pero hay personas que lo ejecutan, ¿no? Y el gran éxito que tienen estas implementaciones de estos sistemas de gestión, pues es el factor humano, ¿no? Si una persona no lo hace, no lo ejecuta, pues no va a funcionar, ¿no? Poco a poco nos dimos cuenta que el ser humano, pues también tiene aspectos dentro de su centro de trabajo que le influyen para la productividad, para la interrelación. Entonces, en esta gráfica que les pongo, pues les trato de ejemplificar cuáles son esos factores que influyen en el ser humano para que él se sienta a gusto o se sienta integrado en un centro de trabajo, que se sienta satisfecho en lo personal. Lo voy a decir como la felicidad. Por ahí dije esta frase en una clase que daba en la universidad y dije, bueno, el derecho está dirigido a la felicidad del ser humano, ¿no? Y me decía un alumno, pero profe, en la Constitución no dice que el derecho tenga como objeto la felicidad. Bueno, no lo dice de manera explícita, pero cada una de las normas pues ayudan a una buena relación entre seres humanos y esto nos indica que si yo me siento a gusto en algún lugar, en una relación interpersonal con otro ser humano, pues voy a ser feliz, ¿no? Voy a alcanzar mis objetivos, no voy a tener impedimentos, ¿no? Entonces es un poquito a lo que me refiero con felicidad. La norma no lo dice así tampoco, pero bueno, es algo de lo que se busca. Entonces, ¿qué factores tenemos nosotros dentro del ser humano o las interacciones que se dan, especialmente en los centros de trabajo, que pueden influenciar un poquito la producción? Uno, pues ellos es el medio ambiente de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si ya es un ambiente de trabajo donde no le caes bien al jefe, donde la persona que lleva más tiempo te ve feo porque piensa que le vas a quitar el trabajo, cuando a ti te empiezan a delegar más actividades, ¿no? Entonces no te ayuda. ¿Qué pasa? Pues empiezas a estresarte, ¿no? Porque no te sientes bien. Si llegas a un trabajo donde todos son amigables, todos se ayudan, hay una cultura de interdisciplinidad, ¿no? Que todos son proactivos, bueno, pues te vas a sentir a gusto, ¿no? Vas a sentir satisfacción en el trabajo, ¿no? Porque tal vez haces una actividad que no te gusta o la que no estás capacitado y entonces, bueno, eso hace que bajes tu rendimiento, ¿no? Entonces también hay que elegir estos centros de trabajo, estas actividades que nos gusten, ¿no? Y las condiciones de organización. En México, estos temas de condiciones de organización, pues puede ser que no tengamos todas las herramientas, ¿no? Que no tengamos tal vez una computadora o tengamos que compartir computadora con otros o la impresora, todos nos peleamos por imprimir, ¿no? Ahí en su trabajo, ¿no? Tal vez no tiene toda la estructura o tiene horarios muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, pues, para ver qué riesgo puedo tener, ¿no? Luego, otro que tenemos es las capacidades, necesidades y expectativas de la persona, ¿no? O sea, si yo soñé todo el tiempo ser abogado y dedicarme al penal y de repente la vida me lleva al familiar, yo no estoy contento ahí. Entonces, también hay que identificar en el momento que se capta al trabajador qué es lo que busca, ¿no? Por ahí está esta gran discusión de si los que tienen licenciatura o una profesión son mejores que los que no tienen. Yo creo que esta discusión está de más porque realmente lo que buscamos son personas que tengan conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar cierta tarea, ¿no? Entonces, cuando nosotros captamos a personas que tienen clarito qué es lo que quieren de su vida, pues esas personas van a funcionar, ¿no? Bueno, otra de las interacciones que tenemos son costumbres, cultura, ¿no? Pues puede ser personas que si te vas a ir a vivir a otro país, pues tal vez te cuesta adaptarte. Si te vas a Alemania y tú eres un muy buen mexicano que le gusta hablar, que le gusta chicharrear y ellos pues no te dicen. Si estás esperando que alguien que te ofrezca dar un ride y no te lo da, no compartirte un cigarro y no te lo da, pues esto también puede ser un poco complejo, ¿no? Y bueno, las condiciones que sean fuera del trabajo, ¿no? También puede influir dentro de esto, pues el rendimiento del trabajo, la salud y la satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, estas son consideraciones que se tienen
como factores de riesgo psicosocial, ¿no? O sea, si tú no estás contento, si la estructura de la organización no es buena, tal vez no tienes un buen sueldo, tal vez el sueldo o lo que tú haces, pues necesita mejor remuneración, tal vez la cultura de lo que estás viviendo no tienes, tal vez no te han capacitado lo suficiente, pues no puede ayudarte a generar cierto estrés, ¿no? Bueno, pues con esto, la NOM número 35, pues nos da una serie de parámetros de los cuales nosotros, que son los factores que especialmente analiza la NOM 35. Entonces, la NOM 35 lo que busca es, uno, analizar la demanda de carga de trabajo. Como les decía, puede haber una persona que tenga muchas habilidades. Y les voy a poner ejemplo de nuestros compañeros del Poder Judicial, de la administración pública en general. Yo no dudo, y además porque los conozco, porque estuve con ellos 10 años, además los estuve capacitando, estuve organizando capacitaciones. Si les puedo decir que los primeros jueces orales tenían arriba de 1,500 horas de capacitación, cuando tomaron su función como jueces orales, ¿no? En la primera apertura. Pero la demanda de trabajo no permite que sean eficaces, ¿no? Porque no le ponen atención a los asuntos, ¿no? Porque no le dan lectura. Muchas veces nosotros dentro de los juzgados metemos nuestro escrito haciendo una petición y no nos la acuerdan, y nosotros, pero ¿por qué? Y hablas con el secretario, ¿no? Aparte, pues de estar bien fundamentada. Entonces, bueno, esto no nos ayuda y genera mucho estrés laboral, ¿no? Entonces, nos dicen, o la norma lo que trata de analizar es ver cómo está la demanda de trabajo, cómo, cómo nosotros podemos, uno, desde que se capta al trabajador, identificar cuáles son sus conocimientos, aptitudes y poderlo poner en un trabajo, en un área que él sea eficiente, ¿no? Que vaya acorde con lo que es él, ¿no? Entonces, pues esto no nos ayuda a que tengamos un buen ambiente laboral y todos estos factores de los que hablamos anteriormente, pues nos ayuden a tener un buen rendimiento, ¿no? Lo otro que analiza mucho es el estadio jerárquico de los trabajadores y los jefes o los coordinadores o los encargados de área. Esto es el control sobre el trabajo. ¿Qué pasa si tenemos a un jefe que nos dice, oye, ahorita necesito el reporte, el corte mensual de las cuentas por cobrar, ¿no? Y eso te lo dice a las 9 de la mañana, ¿no? Y a las 10 de la mañana te dice que ahora necesita el reporte de las facturas que ya vencieron, ¿no? Entonces, esta, esta requerimiento de trabajo, pues lo que hace es hacer ineficaz a la persona, y no es porque ella quiera, sino porque está recibiendo dos señales de la misma persona que realmente le tiene que dar resultados, ¿no? Entonces, bueno, algo en lo que se centra el control de trabajo, pues bueno, es tener procedimientos bien diseñados dentro del trabajo y que se den las cargas de trabajo correctas y las instrucciones, ¿no? Conforme a esto, ¿no? Tener este control bien dado. Y esto, pues, se liga con el liderazgo en el trabajo, ¿no? Tenemos estructuras piramidales, ¿no? Bueno, al menos todavía en México tenemos esta estructura tradicional, organizacional, en la cual tenemos a un director, tenemos tal vez a los gerentes, de los gerentes tenemos a las coordinaciones y a los operadores, ¿no? Entonces, si esta parte del liderazgo en el trabajo está centrada en los mandos medios, ¿no? Entonces se le pide a los jefes que se capaciten en habilidades de comunicación, en habilidades blandas, como les nombran ellos, ¿no? Como es comunicación organizacional, toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, ¿no? Comunicación organizacional, saber cómo delegar inteligentemente, pues es importante. Siempre es atractivo un líder que te da bien las indicaciones, que te dice qué vas a hacer y cuándo lo tienes que entregar, ¿no? Entonces, esta parte de este factor es también importante o lo retoma la NOM 35 para su aplicación. El apoyo social también es importante tener una relación buena o un equilibrio entre trabajo y familia o trabajo y cuestiones personales, ¿no?
por ahí, cuando empecé a trabajar en el Poder Judicial, la verdad es que empecé muy joven. De hecho, empecé antes de terminar la carrera. Más o menos yo tenía como 21 años, por ahí, 20, 21 años. Y empezaba a trabajar y, bueno, las personas que ya estaban ahí me decían, uy, Jacob, hoy vamos a salir tarde, ¿no? Y yo decía, bueno, pues está bien. Me dice, pero pues tú no te preocupes porque pues tú eres soltero, ¿no? Pues no tienes que estresarte por los niños o por tu esposa, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces yo me justificaba diciendo, claro, yo puedo trabajar muchísimas horas porque no tengo que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Entonces, después de 5 años, ¿qué pasó? Pues lo que hice fue estresarme tanto que me tuvo que ir a vacacionar 15 días en Europa para saber que pues también tengo vida a pesar de que no tenga una familia, ¿no? Entonces, estas cuestiones de apoyo social, de equilibrio en el trabajo, pues ayudaron o tienen que ayudar al ser humano que a tener una actividad que le remunere, que le ayude a vivir, pero también una actividad que le haga pasar tiempo con él mismo en cosas que él hace, ¿no? Entonces no está. Que ese es, yo creo, uno de los puntos más complicados, ¿no? Porque eso lo he platicado con algunos dueños de empresas que me decían, Jacob, México no tiene esa cultura porque, pues, si a mí mi jefe me marca a las 10 de la noche, le tengo que contestar el teléfono porque si no al otro día me corre o tengo una cara, ¿no? Pues si yo no termino mi trabajo, me tengo que quedar más horas a trabajar, ¿no? Entonces, la cultura mexicana es la cultura del ponte la camisa, amigo, ¿no? Ponte la camisa, vas a ver que si les echas ganas vas a llegar bien lejos. Como que pareciera que nuestra inversión de tiempo nos va a llevar a ser millonarios, ¿no? En algún tiempo. Entonces, eso no es cierto. Esto es algo que la NOM 35 impulsa mucho en decir hay que equilibrar la vida social, la vida personal con la vida laboral y hay que buscar los apoyos para la convivencia, ¿no? Las mamás, los papás, ¿no? En los festivales, por ejemplo. El entorno organizacional también es importante, generar un entorno organizacional eh, incluyente, ¿no? Y eso lo voy a dividir en dos aspectos. Uno de ellos es las cuestiones físicas y las cuestiones relacionales. Cuando me refiero a cuestiones físicas, es que, bueno, tengamos un espacio para nosotros desarrollar nuestra actividad, un espacio iluminado, bien ventilado, ¿no? Que tengamos baños higiénicos, ¿no? Que tengamos entradas y salidas rápidas, ¿no? Si tengo algún problema, ¿no? Pues voy en silla de ruedas, bueno, que haya accesos en silla de ruedas, ¿no? Entonces, esta es la parte del entorno organizacional que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y por la otra, pues, hacer que las personas, pues, interactúen de manera sana, no chismes, no comentarios, ¿no? Que va ligado al siguiente punto, que es violencia laboral, ¿no? O sea, que no me sienta acosado, que yo no esté molestando al de junto, que si le digo a mi compañerita de lado, oye, vamos a por las memelas, ¿no? Pero no le digas a Juanita para que ella me cae mal. Este tipo de cosas que parecen sencillas no sirven para el entorno organizacional, ¿no? Entonces, bueno, esto también es algo que ayuda. Y bueno, el tema de violencia laboral tampoco es nuevo. Desde el 2012, pues es algo que se considera también en las condiciones generales de trabajo de contar con políticas de violencia laboral en las cuales pues no hay acoso, ya el acoso o el moving está penalizado, ya pueden denunciar, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras, que bueno, es más dirigido a ellas, ¿no? Y los trabajadores también, ¿no? He encontrado en trabajadores que se dedican a instalaciones eléctricas, por ahí a un chico que dibujaba muy bien y entonces él empezó a dibujar a un puerquito porque el otro compañero le dijo que le dibujara el puerquito en el casco del amigo que estaban molestando, el otro se dio cuenta de su casco todo rayado, lo vio el supervisor, lo regañó, que porque tenía el casco pintado y entonces le echó la culpa a sus compañeros que lo estaban molestando, llegas a revisar y todos echan la culpa, ¿no? Entonces, bueno, este es un tipo de caso de violencia, ¿no? Entonces, bueno, estos factores que considera la norma, pues ahora son de carácter obligatorio, ¿no? Consecuencias, bueno, vemos estrés laboral,
todo el tiempo tensos, pensando en trabajo, burnout, ¿no? Bueno, este burnout pues es una palabra anglosajona que es como estar como quemados del trabajo, estresados, de esos días que te levantas y ya no tienes ganas de hacer nada, tu cerebro ya no funciona, pero tienes que seguir trabajando. El moving o el acoso laboral, ¿no? Que se da entre el patrón al trabajador, ¿no? O entre los trabajadores, ¿no? Y problemas organizacionales que no tienen ni pie ni cabeza y tienen mucha ineficiencia en la operación, ¿no? Que no hay procesos bien definidos, ¿no? Y hacen mucho retrabajo. Y bueno, lo que se genera pues son tipos de trastorno, ansiedad, orgánicos, graves, estrés postraumático que puede darse, ¿no? Estos trastornos ya están dentro, ya son dictaminados por el Seguro Social. Ya hay especialistas del Seguro Social que si tú te sientes con alguno de estos factores, ¿no? Personales, vas al Seguro Social, vas con un psicólogo y él dictamina. Y entonces puedes tener vacaciones, bueno, no vacaciones, puedes tener ahí días de descanso porque tienes un estrés alto, ¿no? O también puedes tener un riesgo de trabajo por tener algunas de estas características. Entonces ya es una realidad, ¿no? O sea, los trabajadores si creen tener o vivir alguno de estos factores y van al Seguro Social y pasan con el médico o de ahí con el especialista ya dictamina y eso se va a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, esto recuerden que son riesgos de trabajo también, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, bajo estas consideraciones, pues lo que buscamos es decir, ok, ya sé que existen todas estas características dentro de la empresa y que tengo que cuidar en la empresa. Ahora, ¿cómo le hago? ¿No? Bien, pues 3 pasos. ¿Recuerdan lo que les dije en la primera diapositiva, que eran las obligaciones del patrón, ¿no? Que era cumplir con la normatividad, aplicarla y difundirla. Bien, pues bueno, estos 3 puntos los van a ver en las diapositivas y lo que buscamos es primero identificar. La NOM 35 que nos dice, bueno, aunque es una norma general, el primer paso que tengo que hacer es identificar mi centro de trabajo. ¿Cuántos trabajadores tengo? Si tengo de 1 a 15, si tengo de 16 a 50 o más de 50 trabajadores. Eso es lo primero que tengo que preguntar. Porque de ahí vamos a partir a cada uno de los cumplimientos específicos de la norma. Entonces, primer paso. ¿Cuántos trabajadores tengo? De 1 a 15, de 16 a 50 o más de 50. Ok, vamos a decir, tengo de 16 a 50. Perfecto. Bueno, de ahí, ya que tengo identificado, segundo paso. ¿Qué es lo que tengo que cumplir en mi centro de trabajo si tengo más de 16 personas? En general, la NOM nos dice que el patrón está obligado a generar una política de prevención de riesgo psicosocial, identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales en el trabajo y evaluar el entorno organizacional, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a algún acontecimiento traumático durante su trabajo con motivo de él, adoptar, ya que los identificamos, tenemos que adoptar medidas de prevención y control para que eso no vuelva a suceder en nuestra empresa, ¿no? Y luego difundir y proporcionar información a los trabajadores, ¿no? Y hacer exámenes médicos. Exámenes médicos también es una obligación que tiene años, ¿no? Y bueno, llevar nuestros registros. Ok, entonces, identifiqué, veo cuál es mi lista de obligaciones como patrón, o bueno, nosotros como asesores jurídicos, qué es lo que debe cumplir el patrón, en este caso, ¿no? De ser una empresa de 16 a 50 trabajadores. Y entonces, la misma NOM me indica qué es lo que vas a cumplir. Bueno, pues aquí hay una serie de consideraciones, ¿no? Voy a tomar el ejemplo con el que les estaba hablando, ¿no? De 16 a 30 personas. ¿Qué es lo que debo de realizar? Y nos tenemos que apurar porque esta norma, el espacio que nos dio para cumplirla, termina en octubre, ¿no? Y el año pasado al menos deberíamos de tener 2 cosas, ¿no? Una es la política de prevención y la identificación de factores de riesgo, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar en el cumplimiento de un centro de trabajo de 16 a 30 personas. Bueno,
Uno, política de prevención. Oye, pero ¿dónde la saco y cómo lo hago y qué debe tener? No te preocupes. La NOM 35 ya trae una propuesta. Léela, adáptala al centro de trabajo y que te la autorice el director o el encargado de la implementación de la NOM. Dos, segundo paso, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial son los que les nombraba, ¿no? Cuestiones de relación laboral, liderazgo, relación con la sociedad, violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Tengo que crear un cuestionario? Tampoco. Hay la norma, nos trae unas guías que también podemos aplicar. No las sugieren, nos dicen, por favor, ahí están. Si quieres hacerla, pues sería lo mejor, pero también nos dan la libertad de hacerlas propias y nos dan parámetros para hacerlas propias, como se les haga más fácil. La verdad es que si ya están las guías y ya están los parámetros, pues lo mejor es hacerlo, ¿no? Conforme está la ley, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿no? Entonces, bueno, aplicamos este cuestionario para identificar factores de riesgo psicosocial. Ya que los identificamos, entonces adoptamos medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, pláticas de prevención, pláticas de, lo voy a decir como aseo mental, ¿no? O sea, pláticas de convivencia laboral, como les decía, todas estas cuestiones de habilidades blandas, comunicación, liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, y luego las medidas o acciones de control en caso que identifiquemos a personas que han sufrido algún trauma, ¿no? Si dentro de este primer cuestionario tenemos personas que han tenido un trauma dentro de nuestro centro de trabajo, tal vez una persona en construcción que se cayó en 10 metros, pero sobrevivió porque tenía el equipo, pero fue algo muy traumático y eso todavía le impide regresar a la obra. Bueno, pues hay que atenderlo, hay que dirigirlo con un psicólogo, ¿no? Un terapeuta que lo ayude, ¿no? Entonces, ya que identificamos, bueno, pues hay que ayudarlos, ¿no? Y bueno, hacer exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Yo les recomiendo que lo hagan desde la contratación. Muchas empresas grandes lo hacen. Entonces, siempre es importante antes hacer examen médico, evaluaciones psicológicas, evaluaciones de perfil que los ayude. Entonces, con esto, nosotros ya cumplimos con lo que nos dice la NOM 35, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es a las personas que están actualmente en nuestro centro de trabajo, pues sí vamos a aplicarle estos cuestionarios para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, si es que ellos sufren violencia, si su jefe es malo y no les da las indicaciones correctas, ¿no? Si no tienen definido su puesto ni sus procesos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo siempre, siempre en cuenta, ¿no? La verdad es que el cuestionario es muy gráfico y nos da resultados y está semaforizado. Eso es una buena señal, ¿no? Bien, si yo cumplo con todos estos puntos, entonces yo ya daré cumplimiento a lo que me dice la norma y evitaré sanciones para un centro de trabajo de 16 a 30 personas. Tiene que ser de algún tipo de trabajo en específico, ¿no? Esto es para todos, ¿no? Si te dedicas a la construcción, si te dedicas a servicios alimentos, a servicios médicos, si estás en tu oficina, ¿no? Como nosotros los abogados también, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos realmente son mayores riesgos psicosociales, ¿no? Nosotros sufrimos más de estrés, ¿no? No tenemos riesgos físicos, ¿no? Entonces, bueno, esta norma pues nos puede ayudar un poquito a poder regular esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, si tú cumples con estos puntos, hablando del ejemplo de 16 a 30, bueno, pues estarás cumpliendo con los requisitos, ¿no? De 50 trabajadores nos pide más o menos lo mismo, nada más que ahí nos agrega pues hacer un estudio de clima organizacional, ¿no? Que es un estudio, hay algunos que el más famoso que se conoce es 360, en el cual una persona evalúa a su jefe, a las personas que están subordinadas a él y a las personas laterales, por eso se llama 360, que digamos es lo que más se implementa en este tipo de temas.
y bueno, analizar ahí los resultados, ¿no? Para ver qué acciones se tienen que tomar, ¿no? Entonces, pues digamos que esta etapa de aplicación pues se da en cumplir, uno identificando factores de riesgo psicosocial y la otra implementando acciones que nos ayuden a poderlo, ¿no? A poderlos eh, evitar o en su caso corregirlos si ya tenemos a personas expuestas, ¿no? Ahora, pues hay muchas personas que tienen el síndrome de la cabaña, ¿no? No salen de sus casas porque tienen miedo de infectarse y entonces dices, oye, ya vamos a regresar a trabajar 2 veces a la semana y se te quedan viendo así como que, no, todavía no, estamos en naranja, no podemos ni reunirnos, ¿no? Entonces, pues, estas personas que ya tienen miedo a salir, pues bueno, ese es un factor de riesgo psicosocial para ellos. Hay que atenderlos, hay que verlos en nuestros centros de trabajo, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Que vivamos en la actualidad. Bien, ya que tenemos identificado los riesgos a las personas, ya tenemos acciones, en el Inter, pues tenemos que hacer cursos, que es difundir. Nos piden que pues les demos pláticas, ¿no? Sobre la norma 035, su aplicación. Dentro del tema de violencia, pues hay que tener un sistema de quejas, un sistema que nos ayude a poder hacer denuncias anónimas, que no afecten pues, la relación laboral, sino que vayan a ver el hecho de si hay algún acoso, ¿no? Esto recuerdo a una chica hace algunos años de una institución de crédito, no voy a decir el nombre, que se acercó a mí y me dice, oye Jacob, pues tengo este problema, mi jefe me habla a tal hora, me tiene ahí encerrado en su oficina, ¿no? O sea, todos los rasgos de un acoso. Y yo le dije, bueno, tienes que denunciar. Y me decía, no, no quiero porque tengo miedo. Bueno, y yo le dije, bueno, esta institución de crédito, pues supongo que tiene un sistema de quejas. Y me dice, sí, pero creo que está como mal diseñado porque si yo me meto al sistema, meto la queja, entonces le llega una copia a él y a las personas que lo revisan y entonces pues no quiero tener miedo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que revisar bien cómo se va a dar esta transparencia de información para el tema de las quejas, ¿no? Que hay un buzón, ¿no? Que se tiene que poner o un sistema electrónico totalmente anónimo. También, pues, hacer cuestiones gráficas, folletos, ¿no? Que nos ayuden a poder tener una buena convivencia y en sí acciones que ayuden a poder, tener mejores relaciones con la familia, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos en la Ley Federal de Trabajo los permisos de paternidad que antes no estaban. Entonces, bueno, pues ahora ya si vas a ser padre, puedes pedir unos días, ¿no? Para tener convivencia. Son poquitos todavía, pero bueno, vamos avanzando. Los permisos de maternidad, que ahora ya se quiere extender el tiempo. Y bueno, pues hay diferentes acciones que podemos incluir dentro de las empresas, ¿no? Y esos hay que difundirlas también, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que les quiero compartir de la NOM 35, ¿no? Como les decía, son puntos muy claves que creo que debemos de tomar. Recuerden, uno, identificar los factores de riesgo psicosocial, revisar cómo están los procesos de trabajo, ver que los jefes estén capacitados, generar un buen entorno laboral, tener políticas de violencia familiar o violencia en el trabajo también, tener espacios dignos de trabajo nos ayudan a tener en general un entorno laboral, ¿no? Ya que es eso, bueno, cumplimos con difundir las políticas, darles cursos, capacitarlos y entonces, ya que identificamos, bueno, hay que identificar qué personas tienen factores de riesgo y entonces, bueno, realizar acciones correctivas o preventivas, según sea el caso, ¿no? Y difundir, ¿no? Entonces, bueno, esto es en general una forma práctica en la que quise compartirles cómo podemos hacer esto, ¿no? Bien, la NOM 35, la NOM 30, perdón. Bueno, me voy un poquito más rápido porque ya tenemos poco tiempo. La NOM 30. Híjole, la verdad es que esta NOM está padrísima, pero bueno, ¿cuál es el objetivo de la NOM 30? Establecer las funciones y actividades que deban realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Suena sencillo, ¿no? Como lo vemos. Pero no lo es así. Por lo siguiente.
Bueno, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer nosotros en este tipo de NOM o para la aplicación de la NOM? Bueno, paso 1 es obligación del patrón nombrar a un responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Este puede ser interno, personal que nosotros capacitemos para dar cumplimiento a la norma. Puede ser externo, algún consultor, que en ese caso puede ser una función que nosotros como abogados tengamos, ¿no? De ser los consultores externos para la aplicación de los servicios preventivos de seguridad en el trabajo, o mixto, pues personas capacitadas en el interior y con consultores externos, ¿no? También se vale. ¿Quiénes deben estar involucrados? Esto es una recomendación, no es que sea así, la NOM no lo dice, pero bueno, en lo que he visto en la práctica y que siempre están involucrados, pues es principalmente el Departamento de Recursos Humanos, porque bueno, es a través de ellos en los que nosotros les hacemos saber el cumplimiento de las normas. Finanzas, porque ellos nos van a dar el dinero o el presupuesto para poder aplicar las acciones correctivas. Operaciones, en el caso que haya personas que estén en la línea de producción o que estén en atención al público. Si hay sindicato, pues el representante del sindicato y los encargados de seguridad e higiene, como les decía, que estos pueden ser internos, externos o pueden ser mixtos, ¿no? Bien, paso número 1, vuelvo otra vez a esta metodología, identificar. También, primer paso de la NOM es diagnosticar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay 4, parecen muy fáciles. Nos dice primero, hay que identificar condiciones físicas peligrosas e inseguras que pueden representar riesgos en las instalaciones, procesos, maquinarias, equipos. Ok, bueno, pero no nos dice cuántos riesgos, cuántos procesos o de qué clase, ¿no? Y la segunda es los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente en el centro de trabajo. Y los peligros circundantes. Y esto es importante, los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Para eso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay una página, bueno, un programa que tiene que se llama Asinom, que nosotros lo vamos llenando con la información de la empresa y nos saca un resultado de las normas aplicables al centro de trabajo. Pero no nos va a marcar nada más la 30 o la 35, nos va a matar las 52 y lo que aplique de cada una de ellas. Entonces, esto no resulta sencillo. ¿Cuáles son los riesgos que podemos identificar a grosso modo? Los físicos, ruidos, iluminación, temperatura externa, si hay radiación, si hay humedad. No, por ahí recuerdo que atendíamos una cafetería y siempre que revisábamos los aspectos físicos, siempre había humedad en una pared y siempre era la observación. O sea, es que ya le hicimos de todo y se ve la mancha y bueno, era un tema del vecino que se le filtraba el agua, ¿no? Entonces, bueno, es humedad. Ay, bueno, oye, ¿qué la humedad qué tiene de malo? Bueno, pues si estás en un lugar con humedad te enfermas, ¿no? Biológicos, virus, bacterias, hongos, coronavirus, pues ahora lo tenemos. Químicos, pues hay personas que trabajan en laboratorios, ¿no? Entonces también hay que prevenir esos riesgos. Ergonómicos, personas que están todo el tiempo trabajando, ¿no? Que están enfrente de una computadora, hay que enseñarles una buena postura, cómo levantar cosas, por ahí también hay una actualización en esta norma. Los factores de riesgo psicosocial, que ya los platicamos, seguridad en los temas mecánicos, eléctricos, la locación también que esté bien, los interruptores de cierre de emergencia en los aparatos es importante, ¿no? Que esté bien definida el área donde va a trabajar esa, ¿no? Y bueno, el tema de incendios, que es un tema más de protección civil y bomberos, ¿no? Pero bueno, hay que tener un plan de protección civil, ¿no? Y en otros casos, bueno, hay centros de trabajo que venden, no sé, sprays o aceites o algún tipo de combustible y lo tienen en bodegas. Hay que decirles cómo tratarlos, cómo cuidarlos, cómo revisarlos, ¿no? Entonces, bueno, es identificar estos riesgos. Y después hay que hacer un programa a partir de este diagnóstico. Igual lo mismo, acciones preventivas, acciones correctivas, programas de promoción a la salud, protocolos de cómo atendemos en emergencias, ¿no? Si una persona se corta el dedo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento, no?
y ya que identificamos, igual hacer un cronograma que nos dé las acciones correctivas, ¿no? Y es responsable de su ejecución, ¿no? Que es el cronograma, bueno, el organigrama que les decía, ¿no? Esto se entiende dentro de las empresas como el plan de mantenimiento, ¿no? Las empresas tienen un plan de mantenimiento, entonces hay que crear un plan de mantenimiento con relación a la norma, en este caso, si utilizan el ASINOM, punto normativo que debe de cumplir. Pero la verdad es que aquí el tema es muy extenso. O sea, no, yo les expliqué en la NOM 35, pero ese es un solo punto de un riesgo que nosotros identificamos, que es de factores de riesgo psicosociales. Pero no hemos hablado de fuego, no hemos hablado de maquinaria, ¿no? Que nos extiende muchísimo la aplicación, ¿no? Y ya que tenemos esto, pues el siguiente paso es igual difundir y dar a conocer pues todas las medidas y el programa de seguridad o de mantenimiento, ¿no? ¿Qué documentación es recomendable tener para dar cumplimiento a la NOM? Pues bueno, ficha de datos generales de la empresa, formatos de descripción de causas y accidentes de enfermedades del trabajo, condiciones físicas y peligrosas e inseguras, los resultados de la evaluación, las recomendaciones preventivas y el programa de seguridad y higiene, que le digamos el mantenimiento. Con estos 6 documentos ustedes cumplen la NOM 30, pero no cumplen las demás normas, ¿no? Como por ejemplo en la NOM 35, ¿no? Entonces, bueno, esa es la documentación que tú puedes dar de soporte cuando tienes una dice, te dicen, bueno, te voy a revisar la NOM 30, que es una mentira. También que la Secretaría del Trabajo en raras ocasiones va a revisar una NOM en específico. Cuando llega la Inspección de Seguridad y Higiene, te revisa todas las NOMs aplicables. Entonces nos decía, oye, joven, vengo a revisarle la NOM 30, ¿qué perderá de tiempo? O, voy a ver si ya cumplió con la 35, ¿no? Tampoco. Cuando va a Seguridad y Higiene, va la 35, la 38. Pero bueno, esto es lo que les quería compartir. Si tienen dudas, por favor, sea por medio del chat o si les damos la oportunidad de abrir el micrófono. Muchas gracias.